Ha dado comienzo el Gran Premio de Hungría con la primera sesión de los entrenamientos libres que hemos tenido hoy, ahora mismo. Una primera sesión marcada por un piloto que ahora lo veremos más adelante y por la lluvia, una lluvia a la cual no ha contribuido nada debido a que ni tanto en la clasificación como en la carrera veremos lluvia este fin de semana. Por lo tanto, no ha servido de gran cosa estos entrenamientos libres 1 para los equipos para poder poner a prueba, para poder poner configuraciones y demás. No ha servido de nada, así que tendrán que esperar a ver si en los libres 2 consiguen tener un par de vueltas. Y vamos a hacer este resumen a los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, unos entrenamientos libres que, bueno, comenzaban en el circuito del Hungaroring, como ya vemos aquí, con un cielo que empezaba a estar bastante encapotado, un cielo que empezaba a estar bastante nublado. Y además todos los ojos, todos los focos estaban puestos sobre el mismo piloto. Daniel Ricciardo, el regreso de Daniel Ricciardo, por supuesto, llama muchísimo la atención y ahí estaban todo el mundo fijándose en el piloto australiano, en el número 3 en el Alfa Tauri, que regresaba. Y daba comienzo una sesión bastante activa, una sesión donde comenzaban todos los pilotos, los 20 pilotos ya estaban fuera de pista en el primer minuto, lo único que no duró mucho en bandera verde debido a un accidente que tuvo Sergio Pérez, el piloto mexicano, que como estáis viendo aquí, se fue contra las protecciones, se fue contra el muro en la salida de la curva 5 a los menos de 5 minutos de haber comenzado la sesión y acabó provocando una bandera roja por ese fuerte golpe que se llegó a dar. No pudo, por supuesto, sacarlo porque el coche quedó destrozado, ahora hablaremos al respecto sobre ello, y que acabó provocando esa bandera roja. Y vemos a un Checo Pérez, ¿no?, que por radio reportaba que no se lo podía creer, y luego pues vemos esta cara de Helmut Marko que tenía, que la realización se centraba en intentar encontrarle, y ahí vemos esa cara que tenía el asesor del equipo Red Bull. El problema de Checo Pérez pues fue en la curva 5, cuando la iba a tomar, tocó la hierba con el RB19, se fue un pelín más largo de lo que debería en el exterior y acabó tocando esa hierba. Eso acabó haciéndole que perdiera el control del monoplaza y que llegase pues a intentar frenarlo de alguna manera, pero no fue suficiente, y con la poca escapatoria que había ahí se dio este golpe durísimo contra el muro que estáis viendo ya ahora mismo en pantalla. Así que eso provocó la bandera roja, una bandera roja que, bueno, pues tuvimos la reanudación, y otra vez una reanudación con todos los pilotos intentando salir a pista lo más rápido posible. El motivo, la lluvia ya estaba ahí. Ese era el motivo por el que iba a llegar antes, por el que todos los pilotos habían salido rápidamente, y era nuevamente por ello, pero la lluvia ya estaba allí, ya no dio tiempo, y ya veíamos en ese primer intento, en esa primera salida, a pilotos llegando a irse fuera, como estáis viendo en este momento a Valtteri Bottas. No llegó a dar ni siquiera una vuelta a ninguno de los pilotos y todos regresaron a pista porque la lluvia ya empezaba a llegar, y eso fue ya el momento en el que estuvimos bastante tiempo parados sin acción en pista, hasta que algunos pilotos decidieron ir probando e ir poniendo los neumáticos intermedios, aunque no llegaban a completar más allá de una única vuelta que llegaban a realizar. ¿Por qué? Pues bueno, es que vemos la tremenda lluvia que había. Vemos aquí en esta ocasión a Lando Norris, que había un chaparrón inmenso en la pista. También vemos aquí a Oscar Piastri, que por cierto, los dos McLaren ya llevan las mismas mejoras, porque McLaren finalmente no ha traído actualizaciones a este fin de semana. Por lo tanto, Piastri, que ya recibe las mejoras que Norris recibió en Silverstone, lleva las mismas que su compañero de equipo. Además, también veíamos a un Carlos Sainz que también provocaba una bandera roja, se fue largo, cometió un error, se fue contra el muro, y al intentar regresar a pista también se quedó ahí en ese momento que se quedó estancado, no tenía tracción porque ninguna de las ruedas estaba tocando nada, aunque le consiguieron empujar y pudo Carlos Sainz regresar por su propio pie a boxes después de haber provocado la bandera roja, aunque no pudo continuar porque tuvo problemas también con ese endplate del alerón delantero por ese golpe que se acabó dando. Por lo tanto, al final no pudo salir en los 12 minutos restantes. Para esos 12 minutos restantes la pista había mejorado bastante, y ya antes estábamos teniendo algunas vueltas de algunos pilotos, y tuvimos después pues nuevamente muchísimos pilotos querer salir rápidamente para llegar a probar esa pista, para ver si conseguían por lo menos hacer algún par de vueltas. Y vimos a un Fernando Alonso posicionarse primero, bastante rápido además lo conseguía hacer, y marcando una vuelta de más de un segundo de ventaja con respecto al segundo posicionado, como estáis viendo aquí, y nuevamente lo conseguía hacer Fernando Alonso con 2 décimas de diferencia frente a Lance Stroll, y ahí vemos con ese segundo diferencia también que tiene frente a Charles Leclerc. Luego la pista siguió mejorando. En este punto, cuando cerró su vuelta Fernando Alonso, se metió en boxes y no llegó a rodar más, por lo tanto hubo quienes le llegaron a superar, y como la Fórmula 1 no ha puesto el gráfico de las posiciones y los tiempos, os lo pongo en esta pantalla, que ha sido el momento final, porque los tiempos finales han sido los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con un George Russell que ha logrado llevarse finalmente ese primer puesto, Oscar Piastri en segunda posición, Lance Stroll tercero, y en cuarto lugar para Lando Norris. Fernando
Fernando Alonso en quinta posición, luego vemos a Valtteri Bottas sexto, séptima posición para Charles Leclerc, octavo puesto para Guan Yu Zhou, noveno lugar para Logan Sargeant, décimo para Nico Hülkenberg, seguido además por su compañero de equipo en un décimo lugar Kevin Magnussen, el otro piloto de Alfa Tauri, el que no ha estado tan en los focos estos días, Yuki Tsunoda, queda décimo segundo, Alexander Albon décimo tercero, el que estáis viendo ahora mismo además en pantalla, Daniel Ricciardo, quien ha tenido todos los focos del día, quedó en decimocuarto lugar, decimoquinto para Carlos Sainz, decimosexto para Sergio Pérez, decimoséptimo y decimoctavo para los dos Alpine, que tampoco llegaron a cerrar vuelta, decimonoveno para Max Verstappen y vigésimo para Lewis Hamilton, que como digo, estos dos últimos tampoco llegaron a cerrar vuelta, ni los Alpine ni Sergio Pérez. A partir de Sergio Pérez ninguno llegó a por lo menos cerrar alguna vuelta, así que esto es lo que hemos podido llegar a comentar. Una sesión de entrenamientos libres que ha sido poco útil, para no decir nada útil, porque al final si no llueven durante el sábado, no llueve durante el domingo, que te llueva el viernes te da exactamente igual y lo único que te hace es tener una hora menos porque no vas a poder hacer distintas comprobaciones, así que ya los equipos están por lo menos esperando que no tengan lluvia en la sesión de entrenamientos libres 2 y tener 2 horas, porque mañana en los libres 3 no debería de llover, ahí tienen asegurada una sesión, pero los libres 2 sí que hay cierta posibilidad de que llueva, así que podríamos volver a ver una sesión en el día de hoy en mojado. Y una sesión de entrenamientos libres marcada, pues, como no, como el que hemos comentado al principio del vídeo, marcada por el accidente que ha tenido Sergio Pérez. El accidente que ha tenido Checo Pérez ha sido lo que ha marcado estos entrenamientos libres, porque además ha hecho que no pudiera haber ni un solo intento con neumáticos de seco y sobre todo se ponen aún más los focos sobre él, porque ya estaba toda esta semana los focos sobre él después del regreso de Daniel Ricciardo, después de que él mismo o el propio equipo Red Bull estuvieran diciendo todos estos días que el regreso de Ricciardo era porque él quiere volver a Red Bull, después de que se haya hablado mucho sobre la continuidad del piloto mexicano en el equipo de Milton Keynes. Ahora, a los 5 minutos de salir, con mejoras que además tenía Red Bull, que querían comprobarlas y sacar cuantos datos fueran posibles en estos libres 1, ha cometido ese error. Y eso es lo que le ha pasado al piloto mexicano, que además ha sido protagonista por eso, por no poder ni siquiera Red Bull, que además tenían una cara dentro de Red Bull, y el propio piloto mexicano, quiero decir, obviamente, una cara que no era nada buena, porque al final no han podido comprobar, son el equipo que más mejoras han traído y querían conseguir cuantos datos fueran posibles y no han podido debido a eso. Además, el coche ha llegado al box, todavía no se ha comunicado nada al respecto, pero veremos si Red Bull le puede poner al piloto mexicano, a Checo Pérez, el coche con las mejoras o necesitan volver a la especificación antigua, porque claro, con este primer momento puede llegar a ser que no hubiera una nueva especificación por si acaso. Así que veremos qué es lo que ocurre con Checo Pérez, podría llegar a tener ese monoplaza sin esas mejoras que hemos llegado a ver. Y poco más podemos comentar realmente de estos entrenamientos libres 1, porque es que no se ha visto nada, porque es que se han hecho un par de vueltas con esos neumáticos intermedios al principio únicamente testeando la pista, luego sí que se han hecho esas últimas vueltas que os hemos comentado con Russell en primera posición, Oscar Piastri segundo y Lance Stroll tercero. Sobre todo te diría que además ha destacado muchísimo Fernando Alonso, pese a que sea bajo el agua, que no va a tener nada que ver el agua porque no va a llegar a llover en la sesión de clasificación o carrera. Fernando Alonso ha destacado muchísimo, ha conseguido hacer su primera vuelta, se ha puesto primero, ha hecho otra vuelta, se ha vuelto a poner primero, tenía una distancia bastante grande y luego no ha hecho vuelta en el último momento como sí que han hecho otros pilotos y por eso lo han conseguido superar. O sea que Fernando Alonso en ese sentido consigue ir bastante bien en un circuito que ya os hemos estado avisando que van a ir bien, y él mismo lo ha estado comentando que en este circuito tienen unas expectativas más altas. Pero es que realmente poco más podemos comentar de lo que hemos podido ver en esta sesión de entrenamientos libres, así que nos tendremos que esperar a la segunda sesión de entrenamientos libres, que por lo menos esperemos que si llueve sea todo en mojado, sea desde el principio hasta el final y podamos ver a todos los pilotos intentar rodar, o ojalá que sea también en seco y podamos ver también a los equipos intentar hacer comprobaciones para la carrera y para la clasificación, y podamos nosotros aquí intentar analizar un poco mejor lo que podemos llegar a ver en pista. Así que esto ha sido el resumen por estos entrenamientos libres 1. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. Vuestra opinión al respecto sobre el tema de Sergio Pérez también dejadmela en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo, que hablaremos de los segundos entrenamientos libres. Si os ha gustado este, dar un like y suscribiros, que apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.